El apóstol Pablo le pudo decir al siervo Timoteo en una de sus epístolas que la iglesia del Señor era columna y baluarte de su verdad. Y su verdad es esta Biblia, esta palabra del Señor. La iglesia, el pueblo del Señor, debemos convertirnos en esa columna firme, la columna que sostiene peso, sostiene la palabra del Señor, y el baluarte, ese amarre, esa construcción pequeña, como un pequeño muro que sostenían las murallas en las construcciones antiguas para defender. La iglesia debemos sostener, llevar la carga de la Biblia, de la palabra, pero también defenderla, cuidarla como ella se lo merece. Desde aquí, desde el Museo de la Biblia, en Washington, Estados Unidos, difundiendo Dios Fuente de Poder con lo mejor del cielo para ti. El Museo de la Biblia, el museo único en la tierra que honra, que exalta la palabra del Señor. Hay museos para todos y de todas clases, no solamente en esta ciudad, que es la ciudad de los museos, sino en el mundo entero. Faltaba el Museo de la Biblia. Y Dios ha tocado el corazón de muchos hombres y mujeres en los Estados Unidos de América para erigir esta construcción maravillosa. Desde aquí, desde el Museo de la Biblia, Dios Fuente de Poder, con lo mejor del cielo para ti. La Biblia es un libro de historia, y para interpretarla y conocerla correctamente debemos conocer la historia que rodeó el libro, que rodeó el pasaje en el cual nos encontramos o estamos estudiando en ella. Y hay un momento muy crucial en el desarrollo de la historia bíblica, y fue la aparición del Hijo de Dios, la aparición de Jesús de Nazaret. Y aquí en el Museo de la Biblia hay una sección muy importante dedicada al mundo cultural, histórico en el que se desarrolló Jesús de Nazaret. Y le vamos a mostrar algunos apartes de ellos donde se recrea, donde se ilustra cómo eran las viviendas, cómo era el andar, las costumbres diarias de los tiempos de Jesús de Nazaret. Síganos. Lucas capítulo 8, versículo 1 dice que Jesús iba por las ciudades y aldeas proclamando las buenas nuevas de salvación del reino de Dios. En su andar diario se movía entre ciudades y aldeas, y aquí en el Museo de la Biblia nos recrean aspectos de esas ciudades y aldeas por las que Jesús de Nazaret anduvo. Vamos a mirar. Y en la primera parte de esta sección encontramos una ilustración de lo que era el lagar. Sí, mi amor. El lugar donde se pisaban las uvas y que luego caía en el recipiente directamente para esperar que el vino pasara varios días allí, el jugo de la uva, y luego sí lo envasaban en las distintas tinajas donde ellos la guardaban. Cómo se recrea, cómo nos muestra y nos adentra de aquel mundo. Ahora seguimos con más. Aquí tenemos una ilustración de lo que eran los pozos de agua. Recordemos el pasaje de Juan en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, el encuentro del Señor Jesús, mi amor, con la samaritana. Sí, podemos ver las tinajas, siempre está recreando los árboles de olivo, muy importante para ellos, su aceite de cocina era el olivo, y aún lo consumían también, como vemos en una recreación de lo que es la casa interior en la época en Nazaret. Su mesa, cómo servían la mesa, qué comían, y los lugares distintos de las casas en que vivían los hebreos en Nazaret. Cuán importante era para ellos el uso del agua. Y el agua, como sabemos, la extraían de este tipo de pozos. Aquí está una ilustración bastante acertada. Nos han comentado personas de aquí del museo que toda esta recreación, toda esta ilustración se ajusta a investigaciones de arqueólogos, de especialistas, de científicos que investigaron y han investigado durante mucho tiempo todos estos tiempos bíblicos.
Vamos a continuar. La elaboración del pan era supremamente importante para los judíos. Todos sabemos que dentro de la gastronomía de ellos, la elaboración y comerlo, lógicamente, hacía parte esencial de su alimentación diaria. Lo sabemos desde tiempos antiguos, en los días de la salida del éxodo, de la salida de Egipto, ya Dios estaba enviando el pan como materia esencial de la alimentación de ellos. Aquí hay una pequeña ilustración de cómo lo elaboraban, cómo era el horno y cómo lo elaboraban. Era de todos los días. Y hay una referencia en Isaías 55, del 10 al 11, de cómo las mujeres y niños se encargaban de esta labor. Todo esto lo hallamos en el Museo de la Biblia. La sinagoga era un sitio supremamente importante para los judíos en los tiempos de Jesús. Era el lugar donde se reunían para orar, para buscar a Dios, para debatir acerca de la ley del Señor, para conocer la palabra del Señor. Pero de igual manera era un sitio de reunión comunitaria, donde se debatían problemas con respecto a la comunidad, y además servía también de albergue para los que no tenían vivienda. Era un lugar de paz y de descanso para algunos. Vamos a adentrarnos a una réplica de una sinagoga en los tiempos de Jesús. Aquí el lugar desde donde los líderes podían exponer las ideas, los conceptos a los presentes que se agolpaban al lado y lado, como podemos evidenciar aquí. Desde una sinagoga de esta, recordemos que Jesús de Nazaret, en Lucas capítulo 4, abrió el rollo del profeta Isaías e hizo remembranza de lo que estaba establecido allí, que el Espíritu del Señor se había posado sobre él para predicar las buenas nuevas de salvación. En esta sinagoga también recordemos que Jesús hizo sanidades. Jesús mostró su poder en los días de reposo. En una sinagoga como esta, también dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 7, aquel centurión romano aportó, ofrendó al pueblo de Israel para que levantaran una similar. Aquí tenemos una tipología de las gradas donde se apostaba la gente. En la parte superior podemos evidenciar una tipología de la construcción del techo, que nos han indicado aquí en el museo que fue tomada esa arquitectura de los griegos. Y las columnas fueron tomadas de la arquitectura de los romanos. Una ilustración pequeña, sencilla, de lo que era una sinagoga, aquel lugar importante de reunión para los judíos en los tiempos de Jesús. El uso del aceite de oliva en la Biblia es también de trascendental importancia. Y aquí en este piso de recreación e ilustración de los tiempos bíblicos no dejan a un lado la enseñanza acerca del aceite de oliva. Hermana Marilyn, cuéntenos. Bueno, aquí nos dice que el aceite de oliva era un regalo que tenía muchos usos. El aceite de oliva era muy importante en la dieta de las personas que vivían en el área. Al igual que los granos, el nuevo vino y el aceite, como lo explica Deuteronomio 7:13. Las personas que vivían aquí, para ellos el aceite de oliva era representativo para todo tipo de usos, para el templo, para medicinas, para el cuidado de la piel. Ellos también utilizaban el aceite de oliva como una manera de ser hospitalarios con las personas que llegaban de visita. Y regularmente esto lo utilizaban para bendecir a los que venían a visitarlo, y eso también les representaba para ellos una abundancia de bendiciones de parte de Dios. Qué maravilla. Aquí encontramos el proceso, cómo lo procesaban. Aquí están las aceitunas y el molino, de la manera cómo lo procesaban. Cómo era procesado, era extractado el aceite de oliva. Tan importante, repito, en la Biblia. Aquí en el Museo de la Biblia no escapan ningún detalle. Aquí también aparece esta ilustración. El oficio que desempeñó José, el padre natural de Jesús, fue carpintero. Pero de igual manera Jesús también fue carpintero, así lo referencia Marcos capítulo 6. Aquí en el Museo de la Biblia hallamos
una pequeña ilustración de cómo era una carpintería en los días de Jesús. Aquí está la mesa, las herramientas, los utensilios usados y cómo se recreaba todo lo que rodeaba la carpintería en los días de Jesús. Recordemos que para interpretar correctamente la Biblia debemos conocer los usos, costumbres, cultura e historia que rodea cada pasaje. Así que es enriquecedor conocer todos estos detalles para precisar y profundizar aún más el conocimiento bíblico. Vemos aquí a la izquierda una pequeña sierra o cegueta, decimos nosotros hoy en lo moderno, para cortar. Aquí está la escuadra para medir. Y aquí a mano derecha hallamos los tipos de martillo y otras formas de sierra. Todo esto referenciándose acerca de lo que era una carpintería en los tiempos bíblicos. Y para nosotros es importante porque Jesús de Nazaret fue carpintero. Pontius Pilate served on his behalf as the Roman governor regionus. Prepare the way of the Lord, make his path straight. Every valley shall be filled. El Museo de la Biblia cuenta con diferentes teatros en los que de manera constante durante todo el día se están proyectando películas, documentales y representaciones acerca de la Biblia, como en este en el que acabamos de estar, el Teatro de Galilea. Así como la Biblia es uno de los libros, o podemos decir el más amado por la humanidad, no solamente por el número de personas que le amamos, sino por los efectos que ha producido y produce esta bendita palabra, de igual manera ha sido el libro y es el libro más odiado, de tal forma que ha generado hasta guerras, porque unos han creído y otros no, y esos dos bandos se han enfrentado en batallas y en guerras por causa de la Biblia. La Biblia ha llevado a gobiernos a desconocerla en el globo terráqueo, a tal manera que han proclamado guerra abierta contra la palabra de Dios. El reino de las tinieblas se ha tratado de levantar contra la Biblia, contra la palabra, pero ni uno ni otro han podido derrotar la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra del Señor vive para siempre. La palabra de Dios ha generado también cuánto beneficio a la humanidad. De hecho, la escuela pública en la antigua Francia, en Europa, se estableció por el deseo de las madres, amas de casa, aprender a leer la Biblia. Querían aprender a leer la palabra de Dios, y esto llevó al gobierno francés, al Estado francés, a establecer las escuelas públicas para enseñar a leer y a escribir, porque había un deseo ferviente por aprender la palabra del Señor, por leer la Biblia. ¿Qué decir de Abraham Lincoln en este país, uno de los presidentes más extraordinarios en toda la historia de Estados Unidos? Le preguntó un periodista, ¿cuál era el éxito, señor presidente Abraham Lincoln, de su gobierno? Y él abrió una de las gavetas de su escritorio y sacó una Biblia y la puso frente al periodista y le dijo, este es el éxito. El éxito de mis gobiernos, el éxito de mi ejercicio presidencial se basa en esta bendita palabra, en la Biblia. La Biblia, el motivo para unos de rechazo, motivos de guerra, pero para nosotros, motivo de victoria y de bendición, la palabra del Señor. Aquí en el Museo de la Biblia, en Washington, D.C., estamos transmitiendo Dios Fuente de Poder. Encima de nuestras cabezas se halla una pantalla digital en la entrada. Este es el vestíbulo, la entrada del Museo de la Biblia. Y en el techo hay una gran pantalla LED impresionante que va instante a instante cambiando, moldeándose y mostrando sin número de figuras, todas alusivas a la palabra del Señor. Es un recorrido digital acerca de la Biblia y todo lo que tiene que ver con la Biblia. Aquí en el Museo de la Biblia, para la gloria del Señor, Dios Fuente de Poder. Cuando Dios creó al ser humano, a hombre y a mujer, nos dejó su palabra. Desde el principio, así lo dice el libro de Génesis. Dios crea a Adán, Dios crea a Eva y les dejó su mandamiento. Y a partir de ahí, la palabra de Dios, hoy compilada en esta preciosa Biblia, se ha convertido en la instrucción del Señor. Le llamamos el manual de instrucciones, el catálogo de Dios, el catálogo o el manual del fabricante. Pues Dios nos creó, nos hizo, pero nos dejó un manual de vida.
el catálogo, este manual de instrucción, la Biblia. Pero desafortunadamente los seres humanos hemos dejado la Biblia a un lado, la enseñanza bíblica. Pero mire lo que nos dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 2 Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El principio de Dios para con el hombre fue buscando este propósito, de que el hombre, de que la mujer fueran perfectos. Pero abandonamos el manual de funciones, abandonamos la Biblia. Hoy el Señor en el Nuevo Testamento, en esta epístola, 2 Timoteo capítulo 3, nos enseña que debemos volver al principio, a la Escritura, a la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que nos da la certeza de que la Escritura viene de Dios. Él es la fuente original de esta palabra, de la Escritura. Vamos a meditar acerca de la Biblia y la vida humana. La Biblia y la vida humana. Y decíamos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo aquí en su segunda epístola, capítulo 3, que toda la palabra es inspirada por Dios, para que tengamos confianza y seguridad que proviene, que viene de Dios. Pero ¿con qué objetivo? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para enseñar. Algo es útil cuando alcanza y logra el provecho, logra el objetivo, es provechoso, es beneficioso. Y la palabra del Señor es tan útil porque nos enseña. En la Biblia encontramos todas las enseñanzas de Dios. Recuerde lo que hemos dicho en el segmento anterior. Este es el manual del instructor, el manual de funciones. El fabricante, el creador, nuestro Señor, nos dejó la Biblia para enseñarnos. ¿Cuánta enseñanza encontramos aquí? Y enseñanzas de todo tipo. Enseñanzas en lo personal, enseñanzas para la familia, enseñanzas en lo espiritual, enseñanzas para la relación de pareja, enseñanzas para la relación laboral. En todas las áreas, desde Génesis a Apocalipsis, encontramos cantidades de enseñanzas. Hay un libro en la Biblia por excelencia que se llama el libro de los Proverbios, donde las enseñanzas de Dios brotan a por doquier. Son en cantidades, desde el primer capítulo hasta el último, el Señor enseñándonos. A tal manera nos dice la Biblia que Jesús de Nazaret se identifica como el gran maestro. Así que la Escritura, donde están compiladas las enseñanzas de Dios para usted y para mí, son la mejor forma y la mejor manera para que el hombre en la tierra, la mujer en la tierra, reciban las enseñanzas de Dios. Una enseñanza es la transmisión de un conocimiento, de una idea, de una experiencia, de una habilidad a quien no lo conoce. ¿Y cuántas cosas usted y yo no conocemos? ¿Quién conoce, quién sabe ser papá, ser mamá, ser hijo, ser esposo, ser un buen trabajador? ¿Dónde aprendemos estas enseñanzas? De lo silvestre, de lo común y corriente, de lo que nos puede compartir un amigo o una amiga o alguien por allí. Pero qué mejor enseñanza recibirla del Creador, del que lo fabricó todo, de nuestro Padre Celestial a través de la Escritura. Así que la Escritura es útil para enseñar. Pero también dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que no solamente es útil para enseñar, sino útil para redarguir. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y después dice para redarguir en segunda ocasión. La palabra del Señor, la Escritura, también tiene como objetivo redarguirnos. Por eso es importante estudiarla, por eso es importante acudir a la Biblia. Y hoy desde el Museo de la Biblia aquí en Washington te estamos diciendo de parte de Dios que la enseñanza bíblica, la enseñanza de la palabra es útil para redarguirnos. ¿Qué es redarguir? Redarguir es confrontarnos con las cosas malas que estamos haciendo para autocorregirnos. Y la palabra nos confronta con ese objetivo, la Biblia, para enseñarnos lo que no está bien y autocorregirlo, es decir, corregirlo nosotros mismos. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Nosotros somos personas inclinadas, los seres humanos, a los errores y necesitamos de la Escritura para que ella nos confronte y nos hable allá en la conciencia y nos enderece. Es útil para redarguir. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8 de Juan
que un día llegaron unos hombres con piedras en la mano para apedrear a una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. Le dijeron al maestro: Señor, la ley dice que debemos matarla a piedra. Y el maestro, sin levantar la cabeza en tierra, porque la tenía mirando sus ojos, mirando hacia tierra, hacia el piso, y dibujando con su dedo, ni siquiera les levantó la cabeza y les dijo: el que no tenga pecado de ustedes, lance la primera piedra. Y esa palabra los confrontó, esa palabra los redarguyó. Y a partir de ese momento, dice la Biblia, que arrojaron todas las piedras y se fueron porque se sintieron pecadores. Así encontramos en la Biblia cantidades de pasajes de Génesis, Apocalipsis, que nos confrontan con el pecado, que nos confrontan con la realidad nuestra, de que muchas veces no lo estamos haciendo bien. Así que la palabra de Dios es útil para redarguirnos. Gloria a Dios. Pero de igual manera nos dice este precioso pasaje en 2 Timoteo 3:16, que no solamente la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, sino para corregir, para corregir. Y corregir es cuando el error, la equivocación, la perfeccionamos, la eliminamos para alcanzar la excelencia. Y el propósito de Dios desde el principio fue hacernos perfectos, excelentes, pero somos dados a cometer errores, a equivocarnos. Así que necesitamos de que alguien nos corrija. Todo ser humano necesita de alguien que lo corrija. Y qué mejor fuente de corrección que la Biblia, la palabra del Señor. De Génesis a Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, hallamos la corrección de Dios, porque somos dados a cometer errores, somos dados a equivocarnos. Hombres de Dios como David, dice la Biblia, se equivocaron, cometieron pecado, no les fue bien, tomaron decisiones erróneas. David tomó una decisión errónea una vez, dice la palabra del Señor. No debía censar, contar al pueblo, y lo censó. ¿Y qué trajo como consecuencia aquello? Que Dios lo corrigiera. La palabra del Señor nos corrige porque somos dados a cometer errores. Y cuando uno estudia la Biblia, cuando llegamos a estas preciosas palabras, hallamos corrección de Dios. ¿Para qué? Para que alcancemos perfección, eliminemos los errores. Dice la palabra del Señor en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, que dos apóstoles, Juan y Jacobo, cometieron un error y le prohibieron a unos que estaban echando fuera demonios que no lo hicieran, a pesar de que lo estaban haciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús los corrigió y les dijo: no se lo impidáis, no se lo prohibáis, porque el que no es contra mí, conmigo es. Así que aprendió Juan y Jacobo una lección, corrigiendo sus propios errores. La palabra del Señor está llena de correcciones. Dice la Biblia de un hombre llamado Moisés que no se había circuncidado. Y dice el capítulo 4 del libro de Éxodo que ya Moisés iba raudo a cumplir la misión que Dios le entregó, pero no se había circuncidado. Así que le tocó corregirse. Dios se le atravesó en el camino y entonces Séfora cortó el prepucio de Moisés y Moisés fue corregido y alcanzó la victoria. Cuando corregimos los errores, alcanzamos la victoria. Y la palabra del Señor es útil para corregirnos. Pero hallamos un cuarto elemento, un cuarto fin, para la cual la Escritura, la Biblia, también es útil, según 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Instruir es transmitir un conocimiento que nos conduce a formarnos. Es diferente a la enseñanza. La enseñanza es solo transmitir el conocimiento a alguien que no lo tiene, pero la instrucción va más allá de transmitir el conocimiento, la habilidad, la vocación, la idea, pero conducir a la persona a una formación, a que deje lo que estaba haciendo para hacer algo mejor, para que deje de ser quien era, para ser una persona mejor. Instrucción. Y la palabra del Señor sí que nos instruye. La palabra del Señor nos forma. Dice el capítulo 43 del libro de Isaías que el Señor llamó a Jacob, se llamó hacia Jacob su creador. Le dijo: yo soy tu creador, oh Jacob. Pero también le dijo: soy tu formador, oh Israel. No solamente Dios es creador, sino también formador. Y el que forma es el que talla, el que corrige lo que no está bien, el que quita lo que no está bien y el que lleva la obra a lo completo, a la excelencia. Y la palabra del Señor nos instruye porque nos quiere llevar a la excelencia. Mateo capítulo 5, versículo 48, en ese gran sermón del monte, Jesús enseñó y dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
La Biblia nos enseña que el Señor nos quiere en la perfección, nos quiere llevar a la perfección. Y la misma Escritura nos enseña ese camino. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. La palabra nos enseña, nos instruye, bendito sea Dios, para llegar a la perfección. Gloria a Dios. Y por último, culmina el versículo 17 de este pasaje en 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así lo quiere el Señor, que la Escritura cumpla en nosotros ese objetivo de formación, de enseñanza, de redarguirnos, de corregirnos, con el objetivo de que seamos perfectos, aleluya, de que seamos perfectos. El Señor quiere que seamos perfectos y que estemos preparados para toda buena obra. Dice la Biblia que José, un joven de 17 años, que pasó por diferentes procesos, culminó siendo el gobernador de Egipto, preparado para toda buena obra. Dice la Biblia de un Daniel, que también en Babilonia llegó como un esclavo y como un asesor para el rey Nabucodonosor, y culminó siendo un hombre prominente, preparado para toda buena obra. La Escritura nos enseña y nos va preparando y nos va perfeccionando, bendito sea Dios, para que alcancemos objetivos y vivamos en victoria como el Señor quiere. Hoy aquí en el Museo de la Biblia en Washington, D.C., el Señor nos ha traído esta meditación, la Biblia y la vida humana. Y la Biblia es el mejor instrumento, el mejor método de aprendizaje para el ser humano. Lastimosamente la han sacado de la enseñanza escolar, han sacado la enseñanza bíblica de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Nuestro mundo se ha secularizado cada vez más, esto es, ha sacado a Dios cada vez más de sus asuntos. Pero la Biblia nunca ha pasado de moda, ni pasará de moda. Y este museo se ha levantado como una honra a Dios y a su palabra, aquí en Washington, D.C., Estados Unidos. Y Dios Fuente de Poder Televisión ha venido hasta aquí para honrar a Dios y honrar su palabra. Nunca ha pasado de moda, ni pasa ni pasará. La palabra del Señor dice que su palabra permanece y permanece para siempre. El mejor método de enseñanza. No lo dejemos a un lado, acojámoslo y pongamos en práctica esta bendita palabra, esta Escritura, y veremos los resultados, perfección y preparados para toda buena obra. Gloria a Dios. Dios te bendiga.